La muerte de José Pepe Mujica a los 89 años cierra un capítulo inolvidable en la historia política latinoamericana. Fue un líder austero, un guerrillero reconvertido en estadista y una figura admirada a nivel global por su coherencia, sencillez y también su discurso profundamente humano. Su fallecimiento fue confirmado por el presidente uruguayo Yamandú Orsi y Mujica padecía cáncer desde hace un año, enfermedad que enfrentó con la misma honestidad que caracterizó su vida pública. Murió en su chacra de Rincón del Cerro, donde quiso pasar sus últimos días. Su legado es celebrado por figuras políticas de todo el mundo, incluido el presidente chileno Gabriel Boric, quien le dedicó un sentido mensaje desde su viaje en China. Oye, bueno, frases del Pepe Mujica sobran. Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres porque se meten en una carrera infinita. Entonces no les va a dar el tiempo de la vida, le dijo a la BBC en 2012. Yo sé que soy un viejo medio loco porque filosóficamente soy un estoico por mi manera de vivir y los valores que defiendo. Y eso no encaja en el mundo de hoy. Mujica se transformó en una figura pop que no solamente era vista por los presidentes, sino que también era visitada por artistas de todo el mundo que cuando llegaban a Uruguay pedían verlo personalmente, como Ricky Martin o Residente de Calle 13. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas. No solamente fue un presidente austero que llamó la atención y que indudablemente cambia una perspectiva, creo yo, muchas veces que se acercan los expresidentes como gente retirada dando conferencias. Ex guerrillero, integró en los 70 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, estuvo preso entre el 72 y el 85 en la dictadura cívico-militar. ¿Alguien tiró audio? En la dictadura cívico-militar en Uruguay. En el 89 fue elegido diputado y luego senador por el Frente Amplio, que luego ocupó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 2005, el Frente Amplio uruguayo. Fue descrito como el jefe de Estado más humilde del mundo y desde el 2005 hasta su muerte estuvo casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidente de Uruguay entre 2017 y 2020. Con ella tenía una relación sentimental desde el 72. Su etapa guerrillera, él participó de operativo guerrillero en la hasta que fue requerido por la policía. Ahí pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Oreca, la violencia fue en aumento. Luego hubo medidas de seguridad para hacer pronto a la guerra de guerrillas. Y así también una oposición de los sindicatos y las políticas económicas, o contra las políticas económicas de esa administración. Luego es importante saber de que en enfrentamientos armados Mujica fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel. 15 años estuvo de su vida en prisión. Este fue uno de los guerrilleros que tomó la dictadura en Uruguay como rehén. Y bueno, lo que también... significa, espérate, un dato. Sí, sé que este es un dato importante. Lo que significa que sería ejecutado en caso de que la organización tomara acciones armadas, o sea, algo que no dependía de él. Mujica estuvo 11 años y actuó en un gobierno desde el 2005, donde fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en democracia. Ahí fue el inicio. Luego, bueno, abandonó el cargo en 2008 y comenzó en el año 2009 a ser, bueno, un personaje relevante para la carrera presidencial. En 2009 gana y se establece como un presidente con un ministerio del Interior bastante, digamos, que ahí hay una clave que no muchas veces se dice. Mujica eligió a un ministro tipo, ¿cómo decirlo?, Andrés Velasco para conducir las finanzas del Uruguay,
pero él mantuvo una imagen pública de alto interés basada en su paso por la clandestinidad y también su austeridad. En político, como una de las cosas que también llama la atención de Mujica es su política en materia de drogas. En 2012 el gobierno de Mujica propuso legalizar y regular la venta de marihuana. Hizo reformas del Estado donde reformó, o por lo menos esa intención tuvo, de reformar la administración pública, y también se promovió el proyecto de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Tuvo teléfono con Hugo Chávez, con Cristina Kirchner, hay que también hacer esa memoria, un fuerte vínculo con los derechos humanos, y después de la presidencia se fue al Senado, donde estuvo en los periodos de 2015 y 2020 y 2020 a 2025. Se retiró en 2020 por la epidemia de COVID e indudablemente marcó una época. En 2024 fue diagnosticado un tumor en el esófago. Eso. Y bueno, también hubo reacciones internacionales y despedidas sentidas. El presidente Gabriel Boric desde China expresó: te vas físicamente, pero te quedas para siempre. También destacó la esperanza que dejó como legado Pepe Mujica y el olivo que ambos plantearon juntos en febrero pasado. El mensaje también fue acompañado por un homenaje a Lucía Topolansky, su compañera de vida y militancia, quien fue dirigente del Frente Amplio Uruguayo y vicepresidenta durante su mandato. Otra gigante de América, escribió también el presidente Gabriel Boric. Sí, el presidente hizo mucho énfasis a esa plantita que dejaron en su chacra, el olivo, que dice que seguro va a crecer y va a mantener viva de alguna forma su memoria, porque Pepe Mujica yo creo que muere en materia, pero en ideas, en filosofía y en perspectivas de cómo entender no solo la política, sino que también la existencia humana, hizo eco en mucha gente. El Copa al principio lo llamó abajista. Yo creo que alguien pudo haber malentendido quizá como el mensaje que él quiere dar, que es el mensaje de la austeridad, que es una contraposición al lujo y a la opulencia. Y eso yo creo que es muy rescatable, sobre todo cuando hay alguien que tiene tanto poder como presidente de la República en Uruguay, y donde además es una persona que, bueno, perteneció al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y es visto por mucha gente como guerrillero, por ende una persona que ocupa la violencia como método para lograr sus objetivos, pero desde que entró a la política institucional uruguaya y hasta el final de sus días siempre fue una persona que abogó por el diálogo más profundo con todos los sectores. De hecho, me acuerdo en algún momento, para la campaña electoral del año 2017, donde la segunda vuelta pasan Alejandro Guiller y Sebastián Piñera, y manda un saludo al comando, al cierre de campaña de Alejandro Guiller, y aparece Pepe Mujica y todo el mundo aplaude, y él dice: quiero felicitar a Chile porque tiene dos grandes candidatos, Alejandro Guiller y Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, quien conocí, y es una gran persona. Sí, tenían fotos juntos, él se llevó muy bien bien con Sebastián Piñera. Entonces fue muy incómodo porque estaba en el cierre de campaña de Guiller, yo estaba reporteando en ese tiempo, estaba cubriendo, y la gente como: ¡ay, sí, grande Mujica! Como que le costó un poco aplaudir, porque él particularmente le tenía mucha buena Piñera. De hecho, él decía, tuvo la mala suerte de nacer millonario. Eso es lo que le critica, que tuviera mucha plata. Buena frase. Pero dice que él encontró un presidente que no se quiso llevar por delante a los chilenos. Así lo planteó. Que dentro de todo fue demócrata. La gente podrá discrepar, decir qué le pasa, pero bueno, Pepe Mujica lo dijo, mucha gente lo admira y esa es la opinión. Y lo conoció personalmente también, en su vida íntima, personal, ¿A quién no conoció tanto es a Michelle Bachelet? Porque nunca le tocó, o le tocó muy poco tiempo, creo que ni siquiera se toparon ser gobernantes al mismo tiempo. Ahí está. Y con quien sí relacionó, con quien sí llevó una relación más profunda fue con el presidente Boric, quien, como contábamos en su última visita a Uruguay, fue hasta su parcelita, a su chacra, visitó a Pepe, visitó a su esposa Lucía y plantaron juntos un olivo. A ver si lo podemos ver también para demostrar que era un presidente muy transversal. Y eso es lo que la mayoría de la gente, incluso que no es de izquierda, le reconoce, que pese a haber llevado una vida en gran parte
de su juventud, cercana a la guerrilla urbana, y donde él estuvo además en prisión más de una década, estuvo más de 10 años en prisión, él finalmente decide dialogar con todo el mundo y que las reformas se hacen, como él planteaba, pasito a pasito. Y eso yo creo que ¿cómo dice? Caló hondo en muchas personas de la izquierda chilena, pero también de cualquier tipo de visión, de perspectiva, de filosofía, de religión, porque él planteaba una existencia sencilla, austera y considerada con su entorno más directo, pero también con el entorno general. Así que bueno, despedimos a Pepe Mujica. Yo les recomiendo mucho que vean un documental de Emir Kusturica que se llama El Pepe, una vida suprema, que explora la vida de Mujica desde su intimidad cotidiana hasta sus reflexiones filosóficas. Tiene entrevistas de Lucía Topolansky, de Eleuterio Fernández Huidobro y de Mauricio Rosenkopf, además de escenas que es muy divertido, tiene mucho humor. Está disponible en Netflix para quienes quieran profundizar, donde desde que murió ha tenido muchas visualizaciones y obviamente escaló en la escala de los más vistos en estos últimos días en la plataforma de streaming. Así que ahí, si quieren profundizar, pueden conocer más la obra, la filosofía, el pensamiento de Mujica, que por ejemplo, este documental dice: lo malo puede ser bueno. Esto a propósito de la clandestinidad, el dolor, la cárcel, muchos momentos tristes que pasó. Y dice: lo malo puede ser bueno porque nunca sabes hacia dónde te va a llevar ese aprendizaje. Y a veces también lo bueno puede ser malo. Siempre vio las dos caras de la moneda. Así que, Pepe Mujica, desde este humilde espacio, muchas gracias por tu existencia, muchas gracias por tu pensamiento. Y por la inspiración de vestimenta. 1935-2025 y por la inspiración de mi vestimenta entre mis 25 y mis 30 años.